Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Méndez, mi compañero se llama Juan Pablo Blanco y les venimos a presentar nuestra investigación sobre proteínas y enzimas, un análisis en profundidad de las propiedades y el comportamiento en los alimentos de ellos. Para iniciar, les queremos dar una introducción a ciertos conceptos y alguno que otro proceso que se va a estar hablando en la investigación. El primero son las proteínas. Las proteínas son macromoléculas esenciales, las cuales están compuestas por largas cadenas de aminoácidos unidas mediante enlaces peptídicos. Cada proteína emplea una función única, al igual que tiene una estructura personal. Y es que según Badui 2006, las proteínas juegan un papel central en los sistemas biológicos. Los microorganismos tienen un número mínimo cercano a 3.000 clases de proteínas que abarcan todo tipo de funciones, tanto de estructura, transporte, utilidad, defensa, reconocimiento, almacenamiento y la función catalítica que lleva a cabo las enzimas. Las proteínas están formadas principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en una menor proporción un poco de azufre. En algunos casos también contienen elementos como fósforo, hierro o yodo, que les otorgan funciones específicas, como bien mencionamos. Existen 4 tipos de estructuras que también van en cuanto a niveles. La primaria, que es una secuencia lineal de aminoácidos. La secundaria, que son plegamientos locales como hélices alfa o láminas beta. Terciaria, que es una configuración tridimensional final de una cadena polipeptídica. Y cuaternaria, que es la unión de varias cadenas polipeptídicas para formar una proteína funcional. Después pasamos a los aminoácidos, que fue un concepto que se escuchó arriba. Los aminoácidos son las moléculas orgánicas que sirven como los bloques de construcción básicos de las proteínas, además de que son las unidades más simples en la estructura química común de todas las proteínas. En cuanto a la estructura general de estos, se encuentra un grupo amino, un grupo que contiene nitrógeno y que puede aceptar protones, y un grupo carboxilo, que es un grupo que puede donar lo que da propiedades ácidas. También tiene una cadena lateral R, que es un grupo variable que determina las características específicas de cada aminoácido, como su polaridad, carga y propiedades químicas. Y por último, átomo de carbono central. El carbono, el que se une al grupo amino, el grupo carboxilo, el hidrógeno y la cadena lateral. Algo importante dentro de ellos es que existen unos que son esenciales y no esenciales. Comenzando con los esenciales, son aminoácidos que son, como su nombre lo dice, esenciales para el ser humano, pero no pueden ser producidos por nosotros, por lo que nosotros lo consumimos en las dietas. Y después están los no esenciales, que a diferencia de los primeros, estos sí los producimos nosotros, pero al no tener necesidad o una dependencia de ellos, no los hace tan relevantes en comparación a los otros. Ahora vamos a empezar a hablar sobre unos conceptos, sobre algunos materiales y métodos de las pruebas. Empezando con la clara del huevo. La clara de huevo es una disolución acuosa de proteínas ligeramente amarillenta, formada por 3 capas de diferente viscosidad. Después tenemos la ovalbumina, que es una proteína, que es la proteína más abundante, y está tanto glicosalida como fosforilada en sus residuos de serina. Estas modificaciones permiten separarla en las 3 fracciones que mencionábamos, A1, A2 y A3. Asimismo, la presencia de 4 grupos sulfidrilo la hace muy reactiva y fácilmente desnaturalizable, algo que estaremos viendo próximamente. Después encontramos el CRA, que es la habilidad de una proteína para retener agua dentro de su estructura. Esa capacidad es crucial para la textura y la jugosidad de los productos alimentarios. La CRA puede cambiar con el pH y la temperatura, afectando la solubilidad y la estructura de las proteínas. Pasando un poco después a la desnaturalización de proteínas. Es el proceso en el cual una proteína pierde su característica tridimensional nativa sin que se rompan los enlaces peptídicos que mantienen unida a la cadena de aminoácidos. En el caso del huevo, que es el que vamos a estar usando, al aplicar calor, la albumina comienza a desnaturalizarse, formando una red tridimensional que atrapa agua. Esta red es lo que da a los huevos cocidos su textura sólida. De la misma manera, al batir la clara del huevo, introduce aire, lo que desnaturaliza las proteínas, que naturaliza las proteínas. Las proteínas naturalizadas se extienden o forman una película alrededor de las burbujas de aire, para este caso. Después encontramos las enzimas, que son proteínas que catalizan reacciones químicas en el cuerpo. Y es que según Badui, también en 2006, su acción está estrechamente ligada a las reacciones metabólicas y la mayoría de las transformaciones químicas requeridas para mantener activas a las células. Posteriormente encontramos la gelificación o gelación, que es la transformación de una proteína en un estado sólido a un estado gel, que se facilita por calor, enzimas o cationes divalentes bajo condiciones apropiadas y que inducen a la formación de una estructura de red, cuyos mecanismos de formación pueden diferir considerablemente. Después encontramos la gelatina, que es una proteína derivada de la hidrólisis selectiva del colágeno, que es un componente orgánico más abundante tanto en huesos y en piel de los mamíferos, que tiene aplicaciones en alimentos, farmacia y adhesivos. Posterior tenemos el suero de leche,
que es un líquido que se separa de la leche cuando esta se coagula, sí, se coagula para la obtención del queso. Y está constituido por todos los componentes de la leche que no se entregan en la coagulación de esta caseína. Por eso sale la cuajada, que es el producto que resulta de esa coagulación enzimática de la leche pasteurizada sin la preparación del suero, y la cuajada es muy rica tanto en caseína como en calcio. Después tenemos, ahí vamos a hablar sobre dos coagulaciones. La ácida. La ácida es formada por la fermentación lenta de la lactosa y produce ácido láctico. La fermentación bacteriana convierte la lactosa en ácido láctico, el cual reduce el pH de la leche, decreciendo de un 6.7 a un 4.6. Posterior tenemos la enzimática, que constituye la etapa fundamental en la elaboración y resulta en la formación de un gel como consecuencia de cambios fisioquímicos que tienen lugar en las micelas de caseínas. Estas, en combinación con un proceso determinado de fermentación, resulta en una masa que pierde proteínas solubles y obviamente agua. Por último, tenemos el gluten, el cual es una mezcla de proteínas presentes principalmente en el trigo y que es fundamental para la elaboración de panes y de productos de repostería. Ahora pasando al objetivo general de la prueba. Bueno, en este informe, en este póster, tenemos como objetivo general demostrar y comparar los efectos de diversos factores, ya sean físicos, químicos o enzimáticos, sobre las propiedades y el comportamiento de proteínas animales y vegetales en sistemas alimentarios. Ahora, como se podrán dar cuenta, hicimos dos laboratorios. Así que les vamos a mencionar tanto los materiales y los métodos que utilizamos. Comenzando con el laboratorio 7, que se enfocó en las proteínas, tenemos 100 gramos de cerdo, 3 mililitros de aceite, 4 unidades de huevos AA, 20 gramos de utin y 13 mililitros de agua. Estas medidas, por ejemplo, en el caso de los huevos, no van juntas, eran para pruebas aisladas diferentes. En equipos usamos las estufas de inducción, una olla, ramequín, globo y el pHmetro. Metodologías: uso del método por cocción de inducción, sartén para el cerdo, desnaturalización por calor con ayuda de agua a baño María a 80 grados centígrados, la desnaturalización física gracias al batido de las claras del huevo hasta punto nieve, la medición de la capacidad de absorción de agua en proteínas vegetales, siendo el caso en el gluten. En el siguiente laboratorio, que fue específico para las enzimas, tuvimos 60 gramos de gelatina, 408 gramos de agua, 10 gramos de zumo de limón, 110 gramos de zumo de piña, 1.5 gramos de sal, 10 gramos de azúcar y 2 litros de leche. En equipos tenemos la estufa de inducción, olla, vasos de plástico, probeta y refrigerador. En este sucede lo mismo, se junta la cantidad, pero fueron pruebas separadas. En metodologías tuvimos principalmente dos: la gelificación de gelatina por medio de cocción de inducción, preparación de soluciones de gelatina con diferentes concentraciones y aditivos, como el zumo de limón, zumo de piña, sal, azúcar, y lo calentamiento a 60 grados centígrados, enfriamiento en refrigeración y evaluación de los tiempos de coagulación, claridad, firmeza de los geles. Después tuvimos la coagulación enzimática de la leche, que fue determinar la densidad de la leche, calentarla a 35 grados centígrados, adicionar el cuajo, agitar, reposar, dejar que se corte, la extracción posterior de este suero, adición de sal final, filtrado y prensado. Y por último, la medición tanto de rendimiento de suero y de cuajada. Bueno, ahora sí vamos a empezar con los dos laboratorios específicamente y con los resultados que se obtuvieron. En el primer laboratorio tenemos cuatro partes principales y una pequeña investigación sobre un tipo de cocción que fue la ómica en nuestro caso. Empezamos por la desnaturalización por factores físicos, que bueno, tenemos que en la primera parte, el huevo pesó 17 gramos la yema, 27 gramos la clara, y por 2 minutos 3 segundos se batió hasta montar. Luego el otro huevo, la yema pesó 20 gramos y 30 gramos la clara, y se le añadió un 1.6 gramos de azúcar y se batió por 2.22 minutos. Según un nombre muy extraño y muchos otros autores en 2022, el azúcar en el montado compite con las proteínas por el agua disponible y por esto se retarda el tiempo o la velocidad de montado de las claras. Pero asimismo, el resultado final, entre más azúcar se le añada, más estable va a ser el merengue en este caso. Luego tenemos el- la parte del laboratorio de las proteínas en sí, que fue en nuestro caso un pequeño bloque de cerdo de 100 gramos. Se hizo la ecuación de pérdida por cocción con el resultado final, que fueron 90 gramos, y se dio que la pérdida por cocción fue en 10%, claramente, y de la retención de agua fue de 90%. En una cocción de 9 minutos con 14 segundos, con una temperatura final de 72 aproximadamente, ya que se debió de mantener
los 70 por 15 segundos y en estos 15 segundos se subió la temperatura. El cerdo de ciertas medidas se disminuyó no muy notablemente y se perdió el 10% de su peso luego de cortarlo a los 10 minutos de reposo. Luego tenemos la desnaturalización por cocción, que se dividió en dos huevos, dos claras, mejor dicho, con las que se sacaron los pHs y se hizo un gráfico de barras de crecimiento dependiendo del tiempo pasado. Esto se evidenció que la clara con sal demoró un poco más de tiempo, aproximadamente un minuto largo más, en coagularse gracias a la temperatura. Y la clara sola se demoró 20 minutos. Gracias al proceso de desnaturalización de la albúmina, es el desenrollamiento de la estructura proteica y la formación de una red de agua. El pH y algunos otros factores afectan mucho en esta desnaturalización de la clara. Y esto es lo que se quiere ver en este experimento. Mm, Siguiendo con el último de este laboratorio, que fue el experimento del gluten, también se le sacó el porcentaje de absorción de agua, que fueron 13 mililitros de agua con 20 gramos de el gluten en general. Y fue un porcentaje de 65% de retención de agua. Y las pérdidas por cocción se hicieron gracias al resultado final, que fueron 28 gramos sobre 33 del total. Y se hizo por 13 gramos de agua, una pelota bastante fea al tacto, pareciendo como un cerebro crudo. Y luego de 3 minutos a fuego alto, con la reacción de Maillard se creó una costra y se volvió un poco más denso y más comestible. Bueno, finalmente para este laboratorio la condicionómica es el calentamiento gracias a una resistencia eléctrica para los alimentos. Esto lo que hace es minimizar el daño estructural y el valor nutricional. Es muy rápido y lo que sucede es que empieza desde la parte interna hacia la parte externa, creando puntos fríos, entre comillas, que sería como la parte exterior de las carnes. Eh, Gracias a la sal, espera un momento, gracias a la adición de sal o la salmuera, se puede ayudar en esta cocción, ya que la sal es un muy buen conductor y esto se basa en en la conductividad eléctrica del alimento. Bueno, ahora sí, en el segundo laboratorio se hicieron dos experimentos más grandes, que fueron 6 pruebas de diferentes capacidades de gelatina, una sola gelatina de agua, una con 10 gramos de zumo de limón, una con 20 gramos de zumo de piña, pero primero se calentó a 40 grados el agua. La siguiente fue de 75 grados, el mismo jugo de piña. La E fue de 1,5 en sal, que no fue mucho. Y la última fue de azúcar, ¿vale? Las texturas fueron cambiando dependiendo de lo que se añadió. En la primera, en la A, quedó una muestra translúcida normal como una gelatina común. En la segunda, el zumo de limón, lo que pasa es que el pH ácido puede generar que un gel no se solidifique si se añade en exceso. Pero en este caso, pues, se mantuvo la consistencia. La C, gracias a la bromelina, que es una enzima que tiene la piña, lo que pasa es que se descomponen estas proteínas y no se genera una gelificación completa. Por eso esta muestra quedó mucho más líquida. En la D, al superar la capacidad de calor de una enzima, los 75 grados lo que hace es que la desnaturaliza y ya no puede hacer su efecto. Pero por el exceso de calor, esta gelatina también quedó un poco de agua, un poco aguada, perdón. La penúltima fue la de sal, que se hicieron unas burbujas en su superficie, pero quedó bastante dura. Esto lo que hizo fue alterar un poco su composición, pero se logró el resultado final. Y la última, la de azúcar, fue la más parecida a la muestra A, la más similar, fue la más normal y no se encontró burbujas ni nada raro. En el último experimento tenemos la leche y la producción de queso. Y pues bueno, en este experimento la densidad obtenida fue de 400 sobre 401, que el resultado fue de 0,9975, que fue un resultado bastante bien hecho. Y con 11 gramos de cuajo se mantuvo un minuto batiendo y 45 minutos tapado, manteniendo la temperatura entre 35 y 36. De 1186 gramos de leche salieron 119 gramos de cuajada, que el rendimiento fue un total de 10%, o sea, básicamente el 10% de la leche que tú hagas, pues va a ser en queso.
Bueno, ya para cerrar con toda esta investigación, les quería mencionar una conclusión que teníamos. Tras analizar los diversos experimentos, se concluye que las proteínas alimentarias son altamente susceptibles a cambios inducidos por factores físicos, como lo mencionamos, el calor o el batido de las claras, por cambios químicos, como lo es el pH, la sal, el azúcar, y por enzimáticos, como la bromelina en el caso de zumo de piña, alterando su estructura y funcionalidad. También se observó que como el calor y la manipulación física desnaturalizan las proteínas, como el pH y aditivos modulan la gelificación y cómo las enzimas descomponen las proteínas. Además, la cocción ómica, que fue la investigación que hicimos, emergió como un método prometedor para mejorar la textura y retención de agua en cárnicos. Los resultados resaltan la complejidad de las interacciones proteicas y su impacto directo a la calidad, textura y propiedades sensoriales de los alimentos, subrayando la importancia de controlar estas variables en la producción y procesamiento de alimentos. Muchas gracias por su tiempo. Les deseamos un bonito día y feliz noche. Muchas Gracias. gracias.